Guardianes Sagrados de Gaia, el archivo viviente de la Tierra. Guardianes Sagrados de Gaia, soy Valier y los saludo hoy con amor incondicional. Nuestro mensajero ha solicitado a nuestro colectivo de emisarios que ampliemos lo que ustedes conocen como los dinosaurios, ya que la historia oficial no es exactamente lo que se les ha contado. Presentaremos la información hoy desde nuestra perspectiva pleyadiana, pero deben hacer su propia investigación, como dirían ustedes, y usar un estricto discernimiento con todas las formas de información, y sí, incluida la nuestra. También mencionaremos que, aunque se presentará una cantidad considerable de información hoy a través de este canal, no completa la historia entera. Hay cosas que no podemos compartir o que simplemente no creemos que sean tan relevantes, así que, por favor, ténganlo en cuenta. Esta es nuestra perspectiva y esperamos que les aporte valor a todos. Sumerjámonos. Sientan el tiempo no como un pasillo recto, sino como un océano viviente. La línea de tiempo lineal que se les enseñó es un instrumento práctico, útil para construir calendarios, medir estaciones y registrar acuerdos. Pero nunca fue el mapa completo de la realidad. Cuando una civilización joven es colocada dentro de una estricta línea de tiempo, aprende secuencia y consecuencia. Sin embargo, esa misma estructura también puede convertirse en un velo. Puede situar lo que importa a una distancia inalcanzable. Y en esa distancia, el corazón deja de intentar alcanzar. La mente concluye, eso fue hace demasiado tiempo para importar. Así es como la historia más profunda de su tierra fue convertida en una exhibición de museo, en lugar de una relación recordada. Se les ha dicho que vastos lapsos separan las formas de vida unas de otras, como si la existencia llegara en capítulos ordenados y aislados. Pero la memoria de la Tierra está estratificada. Hay momentos en que las realidades se superponen, cuando una era se sienta junto a otra como dos olas que se cruzan, compartiendo brevemente la misma orilla. El cataclismo es un mecanismo de este plegamiento. La súbita agitación planetaria no escribe la historia lentamente. Comprime, apila y sella. No siempre conserva la cronología como prefieren sus instituciones. Preserva el impacto, preserva lo que quedó enterrado y cómo. De esta manera, muchas de sus edades geológicas han sido interpretadas como largas progresiones graduales, cuando algunas fueron secuencias rápidas. La estratificación puede ser la firma del movimiento, la presión, la saturación y la deposición repentina, no solo la firma de una duración inimaginable. Y así, la historia del tiempo profundo ha servido, intencional o involuntariamente, como un amortiguador de la conciencia. Les ha impedido hacer la pregunta peligrosa: ¿y si estuvimos allí? Porque en el momento en que permiten esa posibilidad, también deben permitir la responsabilidad. Deben enfrentar que la humanidad ha estado presente a través de más ciclos de los que se les enseñó, que la memoria ha sido fracturada y que la Tierra no es una roca neutral, sino una biblioteca viviente. Lo que ustedes llaman prehistoria no es vacío, es un corredor de su recuerdo que ha sido pintado y la pintura se está adelgazando. Al contemplar los grandes linajes reptilianos, les pedimos que liberen la única palabra que intenta contenerlos. Su término, dinosaurio, es una cesta en la que se han colocado muchos seres diferentes. Algunos puramente animales, tal como entienden ustedes a los animales. Otros portando complejidades que su ciencia moderna apenas comienza a intuir. Se les enseñó a verlos como primitivos, criaturas solo de instinto que surgieron, dominaron y desaparecieron. Sin embargo, la vida no se mueve con esa simplicidad. La vida se expresa a través del propósito, a través de la función ecológica, a través de la adaptación y a veces, a través del diseño intencional. Algunos de estos grandes seres fueron expresiones indígenas de la Tierra, nacidos de su propia creatividad evolutiva, moldeados por sus condiciones, su atmósfera, su magnetismo y sus aguas. Otros portaban firmas de desarrollo guiado, rasgos que parecen afinados, mejorados o especializados para cumplir roles que van más allá de la mera supervivencia. Esto no se dice para inflar el misterio, sino para restaurar el matiz. Un planeta en relación activa con la vida más amplia no evoluciona en aislamiento. Llegan semillas, las plantillas se mezclan. La Tierra ha acogido a muchos visitantes en muchas formas a lo largo de muchos ciclos, y los diseños corporales que ustedes etiquetan como prehistóricos incluyen hilos de más de una historia de origen. Dentro de estos linajes la inteligencia variaba ampliamente. Algunos eran simples y directos. Otros se movían como guardianes, manejando bosques y humedales simplemente por su escala y hábitos, volteando el suelo, redistribuyendo nutrientes, dando forma a los patrones migratorios de otras vidas. Algunos poseían sensibilidad al campo y a la frecuencia,
No intelecto humano, no lenguaje como ustedes lo requieren, sino una conciencia que podía sintonizar, responder y coordinarse dentro de la rejilla viviente del planeta. El error de su era ha sido confundir el no como nosotros con el menos que. La Tierra está llena de inteligencias que no hablan sus palabras, pero que mantienen su mundo vivo. Y compartimos suavemente que la extinción no fue un único final limpio. Fue selectiva. Algunas líneas terminaron por un cambio planetario repentino. Algunas se retiraron a medida que las condiciones cambiaban. Algunas se adaptaron a formas más pequeñas, a expresiones aviares, a nichos acuáticos, a hábitats ocultos, y algunas, por periodos, se movieron fuera de su banda ordinaria de percepción, existiendo dentro de rangos de la Tierra a los que ustedes no acceden rutinariamente. Se les han mostrado huesos sin aliento para que olviden la relación. Sin embargo, los huesos todavía tararean. No son meras reliquias, son recordatorios. El planeta que habitan siempre ha sido parte de un campo más amplio de inteligencia, una red viviente donde los mundos intercambian no solo conocimiento, sino potencial biológico. La vida aquí nunca estuvo destinada a ser un experimento cerrado. La Tierra fue preparada, cuidada y guiada durante sus fases más tempranas, no a través de la dominación, sino a través de la tutela de inteligencias ancestrales, cuya relación con la vida se basaba en la armonía, la paciencia y la visión a largo plazo. En esas épocas tempranas, cuando la atmósfera de la Tierra era más densa y su campo magnético más fluido, era capaz de albergar formas de vida mucho más grandes y diversas de lo que permiten sus condiciones actuales. Sin embargo, el tamaño por sí solo no explica la aparición repentina, la rápida diversificación y la extraordinaria especialización de muchos linajes reptilianos. Lo que se desarrolló no fue un caos aleatorio, sino una colaboración entre el potencial planetario y las vías genéticas sembradas, improntas colocadas suavemente en el campo biológico para guiar la vida hacia ciertas expresiones adecuadas para esa era. Estas improntas no fueron envíos físicos como lo imagina su mente moderna. No fueron cajas de ADN caídas del cielo. Fueron programas genéticos basados en frecuencia, patrones de posibilidad introducidos en la matriz viviente de la Tierra. Pueden pensar en ellos como instrucciones armónicas, incrustadas en la corriente evolutiva, que permiten que ciertas formas surjan de manera natural una vez que las condiciones ambientales se alinean. De esta manera, la vida siguió evolucionando, pero evolucionó a lo largo de corredores guiados en lugar de por una casualidad ciega. Las razas ancestrales de Seder, que participaron en este proceso, no se veían a sí mismas como creadores, de la manera en que sus mitos retratan a los dioses. Eran jardineros. Entendían que la biosfera temprana de un planeta debe estabilizarse antes de que la vida más delicada pueda prosperar. Las grandes formas reptilianas eran ideales para esta tarea. Su tamaño, metabolismo y longevidad les permitían regular la vegetación e influir en el equilibrio atmosférico y anclar los sistemas de energía planetaria durante un tiempo en que los ritmos internos de la Tierra aún se estaban asentando. Algunos de estos seres eran puramente biológicos, impulsados por el instinto y de expresión nativa de la Tierra, incluso si su potencial genético había sido guiado suavemente. Otros portaban una conciencia más compleja, capaz de sentir los campos planetarios y responder a los cambios en el magnetismo, el clima y los flujos de energía sutil. Esto no significa que pensaran como piensan los humanos, ni que buscaran la comunicación en lenguaje humano. La inteligencia se expresa tanto a través de la función como de la cognición. Un ser que estabiliza un ecosistema durante millones de años no es menos inteligente que uno que construye ciudades. Las razas Seder no buscaron permanencia, sino preparación. Al estabilizarse la biosfera, sus programas genéticos se replegaron naturalmente en el archivo planetario, explicando las transiciones abruptas en el registro fósil como una retirada coordinada. Los linajes reptilianos, de orígenes diversos, terrestres, guiados o híbridos, formaron un tapiz complejo que el término dinosaurio simplifica excesivamente. Con el cambio de las condiciones atmosféricas y magnéticas, estos programas masivos cesaron su expresión superficial para preservarse como sabiduría genética en la memoria de la Tierra. Esta información no fue borrada, sino archivada e integrada en la biología moderna, incluso en el genoma humano. Los dinosaurios no fueron experimentos fallidos, sino expresiones necesarias para que surgiera la humanidad. Hoy, este conocimiento regresa para enseñarnos sobre la tutela genética, consciente y la alineación con la soberanía planetaria. Estos seres fueron colaboradores en la maduración de la Tierra. Su memoria aflora para que aprendamos a participar conscientemente
en el devenir de la vida, reconociendo que las extinciones no son castigos caóticos, sino recalibraciones biológicas ante el desequilibrio. En momentos críticos, inteligencias ancestrales han intervenido como guardianes para gestionar estas transiciones y evitar colapsos irreversibles. Para los grandes linajes reptilianos, los reinicios marcaron el fin de una función adaptada a un mundo que ya no existía. La intervención consciente se entrelazó con procesos naturales para asegurar la continuidad de la vida a través de mecanismos correctivos. La intención siempre fue la preservación del todo, incluso cuando significaba el fin de una parte. Es importante entender que ningún reinicio fue acordado universalmente entre las inteligencias ancestrales. La tutela no es monolítica. Hubo debates, consejos y desacuerdos sobre cuándo intervenir y cuándo permitir que la consecuencia se desarrollara naturalmente. Algunos abogaron por la no interferencia total, confiando en que la Tierra se resolvería a sí misma. Otros reconocieron momentos en que la inacción conduciría a un daño irreversible, no solo para una especie, sino para la biosfera misma. Las decisiones tomadas fueron complejas, ponderadas y nunca se tomaron a la ligera. Los programas genéticos reptilianos no fueron destruidos en estas transiciones. Fueron cerrados, archivados, plegados de nuevo en la biblioteca planetaria. La vida no descarta soluciones exitosas, las almacena. Es por eso que los remanentes de estos linajes persisten en formas alteradas. Cuerpos más pequeños, diferentes expresiones, roles más silenciosos. La esencia se conservó incluso cuando la expresión superficial terminó. Desde su perspectiva, estos eventos parecen catastróficos. Desde una perspectiva planetaria, fueron quirúrgicos. Dolorosos, sí, pero necesarios para prevenir una pérdida mayor. Esta distinción importa ahora porque la humanidad se encuentra en un umbral similar. Se están acercando a un nivel de influencia tecnológica y ecológica que alguna vez tuvieron civilizaciones olvidadas hace mucho tiempo. Y como antes, la pregunta no es si ocurrirá el cambio, sino si será consciente o forzado. Compartimos esto no para infundir miedo, sino para restaurar el libre albedrío. El recuerdo de los reinicios gestionados está saliendo a la superficie, ahora porque conlleva instrucción. Les muestra que la corrección planetaria no es arbitraria. Les muestra que la intervención nunca es preferida sobre la autorregulación. Y les muestra que cuando una especie se vuelve capaz de reconocer el desequilibrio, temprano, puede corregir el curso sin colapsar. La historia de los dinosaurios, entonces, no es un cuento de fracaso. Es una lección de sincronización. Su era se completó exactamente cuando debía hacerlo, abriendo espacio para que surgieran nuevas expresiones de vida. Su retirada no fue una pérdida, fue un traspaso. Y la Tierra ha estado ofreciendo a la humanidad la misma oportunidad de elegir la finalización conscientemente, en lugar de a través de la devastación. Si las inteligencias ancestrales intervinieron en el pasado, no fue para gobernar la Tierra, sino para proteger su continuidad. La intención más profunda siempre ha sido la misma: fomentar un planeta capaz de autogobierno, habitado por seres que entienden que el poder sin coherencia conduce al colapso y que la memoria es el fundamento de la sabiduría. Como con todas nuestras transmisiones, queridos Starseeds, semillas estelares, nuestro objetivo es aclarar en parte que la Tierra nunca ha estado sola, y que la asistencia solo ha aparecido cuando ha sido absolutamente necesaria. El objetivo siempre ha sido la autonomía. El objetivo siempre ha sido la maduración. Ahora, a medida que recuerdan la diversidad de la vida de los dinosaurios no como una sola era, sino como una constelación de linajes con propósitos distintos, también están recordando el patrón más grande de los ciclos planetarios. Están recordando que la vida se mueve en capítulos, que los finales no son castigos y que la tutela es una responsabilidad compartida entre escalas de inteligencia. Sostengan este recuerdo suavemente. No está aquí para predecir otro reinicio, está aquí para ayudarlos a prevenir uno. A medida que la memoria colectiva regresa ahora, también revela cómo el recuerdo ha sido moldeado, filtrado y retrasado. La verdad no solo ha sido olvidada a través de la catástrofe, ha sido curada a través de la estructura. Después de cada gran reinicio de la civilización, emerge un patrón familiar. Aquellos que sobreviven buscan instintivamente estabilizar la historia para restaurar el orden y la coherencia. En las secuelas de la agitación, surgen instituciones destinadas a la preservación y educación. Sin embargo, con el tiempo, esta función se convierte silenciosamente en control. La entidad que llamamos S-Corp no es un solo grupo, sino una función dentro de las sociedades posteriores al reinicio que
clasifica artefactos y define qué historias representan la realidad, aunque nace con la intención sincera de reducir el caos y anclar una visión del mundo compartida. Al consolidarse, la función se endurece, convirtiendo la historia en identidad y el poder en una estructura que se resiste a la revisión. Dentro de esta arquitectura, las anomalías se perciben como amenazas. Los hallazgos que desafían la línea de tiempo oficial son eliminados de la vista pública, reclasificados o enterrados bajo justificaciones burocráticas, como contaminación o error. El S-Corp no necesita la fuerza bruta. Utiliza mecanismos sutiles como el financiamiento, dirigido y el ridículo, profesional para entrenar a los investigadores en la autocensura. Opera como una autoridad legítima, utilizando un lenguaje de tutela para contar una historia de progresión lineal e insignificancia humana que facilita el control social. En el contexto de los grandes linajes reptilianos, esta supresión ha sido particularmente pronunciada. La evidencia de una coexistencia con la humanidad, o de civilizaciones antiguas avanzadas, amenaza el andamiaje de la superioridad moderna. Por ello, la función del S-Corp recurre a la contención. Encuadra los fósiles en eras inalcanzables y descarta las tradiciones orales indígenas como simples mitos. Este sistema persiste no solo por conspiración, sino por la creencia de herederos que defienden la narrativa como si fuera la realidad misma, retrasando el recuerdo por un miedo inconsciente a la desestabilización. Sin embargo, la humanidad alcanza ahora una frecuencia donde este control de custodia ya no se sostiene. El archivo interno, la intuición y el conocimiento encarnado se reactiva, disolviendo el poder de los guardianes. Estas verdades emergen ahora como una integración madura, devolviendo la responsabilidad de la historia a la gente. La historia vive dentro de la Tierra y ahora vive dentro de ustedes. La verdad no desaparece. A menudo se reubica bajo la máscara del entretenimiento. Cuando una idea es demasiado potente para el contacto directo, entra de lado como ficción. La fascinación moderna por resucitar dinosaurios es un ejemplo. La narrativa desplaza la pregunta, del origen hacia la fantasía del control tecnológico. Al ser temas culturalmente neutrales y oficialmente imposibles, los dinosaurios son el contenedor perfecto para normalizar conceptos como la persistencia biológica y la vida archivada sin provocar resistencia. Este proceso convierte al mito moderno en un espacio de ensayo para el recuerdo. Una vez que una idea se etiqueta como ficción, la psique se relaja y la absorbe. El éxito de este contenedor radica en su capacidad de autocontrol. Cualquier indagación seria se descarta rápidamente con un «es como la película», funcionando como un cortafuegos psicológico. Esta supresión elegante permite la curiosidad mientras previene la acción, saturando la imaginación hasta que la verdad se vuelve irreconocible detrás del espectáculo. Estas historias reflejan además una inquietud colectiva sobre la tutela y el peligro del conocimiento sin sabiduría. Al enmarcar el pasado como algo desbordante y peligroso, se refuerza la idea de que la humanidad aún no está lista para su propia profundidad. Sin embargo, a medida que la ciencia y la intuición avanzan, el contenedor de la ficción comienza a tensarse. El mito moderno ha sido un puente que suavizó el shock, preparando a la psique para un conocimiento que ahora puede ser integrado, sin miedo ni dominación. Finalmente, hay una verdad silenciosa que se revela en las fascinaciones naturales de los niños. Antes de que el condicionamiento moldee su percepción, la atracción universal hacia los dinosaurios aparece como un acto de reconocimiento, no de fantasía. En estos primeros años, el velo es delgado y el sistema nervioso responde a la memoria sutil llevada en la conciencia. Los niños no ven monstruos, sienten asombro ante la magnitud y la vitalidad de una tierra que se expresó en formas masivas. A través de los dinosaurios, los niños se encuentran con los misterios del tiempo y la impermanencia de forma segura. Esta resonancia es una forma de familiaridad innata, un saber que precede a la teoría. Aunque esta conexión suele disolverse al entrar en la educación estructurada y la narrativa aceptada, su persistencia global señala que la historia de la vida es una presencia recordada que todavía vibra en el campo planetario. Los niños no se sienten atraídos por los dinosaurios porque están extintos, se sienten atraídos porque eran reales. Sus cuerpos, su presencia, su impacto en la Tierra todavía resuenan en el campo planetario. Los niños, sensibles al campo en lugar de a la teoría, responden a este eco instintivamente. No necesitan pruebas. Sienten la verdad antes de que la mente exija justificación.
Es por eso que los dinosaurios a menudo aparecen en los sueños, dibujos y juegos de los niños sin ser introducidos explícitamente. Surgen espontáneamente, como si fueran convocados por un reconocimiento interno. No son tratados como criaturas de fantasía de la misma manera que lo son los dragones o los unicornios. Son tratados como seres que existieron. Esta sutil distinción es profundamente reveladora. La fascinación también refleja un anhelo de un mundo que no estaba centrado en el dominio humano. Los dinosaurios representan una tierra donde la humanidad no era el punto focal, donde la vida se expresaba en formas más allá del control humano. Los niños que aún no han internalizado la creencia de que los humanos deben ser centrales, para todos se sienten cómodos imaginando un mundo así. Los adultos a menudo no. De esta manera, los dinosaurios funcionan como un correctivo al antropocentrismo. Recuerdan a la conciencia que la historia de la Tierra es vasta, estratificada y no exclusivamente humana. Los niños captan esto intuitivamente. No se sienten disminuidos por ello. Se sienten expandidos. Solo más tarde, la mente adulta reinterpreta la vastedad como insignificancia. Desde la perspectiva del recuerdo, la fascinación de los niños por los dinosaurios no es nostalgia por un mundo perdido. Es sintonización con una verdad más profunda de que la vida es más antigua, más compleja y más interconectada de lo que sugieren las historias simplificadas, que la extinción no es borrado, que la memoria persiste más allá de la forma. A medida que la humanidad madura, lo que los niños siempre han sabido comienza a resurgir silenciosamente, de forma colectiva. Las preguntas regresan, las anomalías se multiplican, la línea de tiempo se suaviza, y lo que una vez fue descartado como fascinación infantil, se revela como sensibilidad temprana. Compartimos esto no para idealizar la infancia, sino para honrar su claridad. Los niños no están distraídos por los dinosaurios, están orientados por ellos. Están escuchando algo antiguo y real, algo que habla bajo el lenguaje. A medida que los adultos recuerdan cómo escuchar de nuevo, la fascinación regresa, no como obsesión sino como comprensión. Los dinosaurios nunca estuvieron destinados a permanecer atrapados en el pasado. Estaban destinados a recordarle a la humanidad la profundidad de la Tierra, la resiliencia de la vida y la continuidad que conecta todas las eras. Cuando los niños miran a los ojos de estos seres antiguos, no están escapando de la realidad. La están tocando antes de que sea simplificada, categorizada y olvidada. Y en esto, los niños han estado contando silenciosamente la verdad todo el tiempo. Ahora hablamos de la parte que despierta la resistencia más fuerte y el reconocimiento más profundo. A la humanidad se le ha enseñado una historia de llegada tardía, que ustedes entraron en escena mucho después de que las grandes familias reptilianas hubieran desaparecido. Esta historia crea un orden reconfortante, pero también crea una profunda amnesia. Consideren que humano no es solo un tipo de cuerpo moderno, es un flujo de conciencia que se expresa a través de múltiples formas y densidades en los ciclos de la Tierra. Hubo momentos en que la conciencia humana caminó sobre la superficie, en cuerpos construidos, para diferentes atmósferas, presiones y campos. La coexistencia sucedió, no siempre como personas y criaturas imponentes compartiendo un prado, sino a veces de forma estratificada, con realidades que se cruzaron en umbrales donde el velo se volvía poroso. Pero la Tierra registra el movimiento. Cuando los patrones de zancada aparecen repetidamente, la Tierra habla de presencia, no de imaginación. En algunos ciclos, la humanidad fue tribal y migratoria. En otros, alcanzó una cultura organizada y refinada, mientras la vida grande aún se movía por el planeta. Su narración moderna les enseña a esperar conflicto y conquista, pero muchas eras se caracterizaron por el respeto y la sintonización. El humano que recuerda la Tierra no destruye lo que es grande. Aprende a vivir a su lado. Su fascinación actual no es entretenimiento aleatorio, es una presión interna porque reconocen que la línea de tiempo entregada es demasiado estéril y completa. La vida no es así de limpia, ni la Tierra tan obediente. El archivo viviente es desordenado y está lleno de capítulos que no encajan en el instante aprobado. No les pedimos que cambien una creencia por otra, sino que dejen el corazón abierto para sentir lo que la mente fue entrenada para callar. La posibilidad de que ustedes estuvieran allí y que la memoria regresa porque están listos para sostenerla sin miedo. Cuando hablamos de civilizaciones avanzadas, su mente busca acero y máquinas. Pero el avance no es una estética única. Algunas sociedades construyeron con sustancias vivas y piedra armónica, extrayendo energía de la coherencia en lugar de la combustión. Sus ciudades eran amplificadores que estabilizaban el sistema nervioso y permitían transmitir el aprendizaje por
Resonancia. La arqueología superficial, al no hallar ruinas industriales, declara, no había nada allí. Pero la Tierra está en movimiento y los métodos de detección actuales son estrechos. Han ocurrido reinicios por cambios, magnéticos o tectónicos, donde lo que no está anclado a la vida se disuelve. La transmisión de conocimiento se rompe y los sobrevivientes se dispersan. Algunos bajo la superficie, otros a mundos de distinta frecuencia, y algunos permanecen resembrando fragmentos de saber cuando es seguro. Por eso encuentran saltos repentinos de conocimiento y mitos de edades de oro. No son fantasías, sino hilos de memoria que hoy tiran de ustedes para poner fin a la creencia de que son pequeños o recientes. Son una civilización que regresa. Están despertando dentro de una historia mucho más grande. Amigos míos, suavicen su mirada sobre los grandes seres. El tamaño sirve a la función del ecosistema. Los cuerpos grandes moldean paisajes y su sola presencia equilibra la Tierra. Ciertos linajes interactuaron con el campo magnético y las corrientes, ley del planeta, protegiendo zonas sagradas. Ustedes podrían llamar a esto mito. Nosotros lo llamamos ecología de la frecuencia. Algunos de estos seres respondían a la coherencia humana. Cuando el corazón humano es estable, la vida alrededor se relaja. La extinción no es un cuento moral, sino un cambio de fase. Al alterarse la frecuencia y atmósfera terrestre, ciertos diseños corporales ya no pudieron sostenerse. Algunos concluyeron, otros se redujeron o se desplazaron fuera de la densidad. La desaparición no siempre fue muerte violenta, sino transición. Esto importa ahora. Si ven a los seres antiguos como monstruos, seguirán tratando al planeta como algo a conquistar. Pero si ven a la vida ancestral como pariente con propósito, heredarán la tutela. Se les pide pasar del miedo a la asociación. Los antiguos no están aquí para ser adorados, sino para ser recordados como espejos de su propia madurez. El archivo de piedra de su planeta es un registro de eventos repentinos, presión, entierro rápido y sellado. Cuando encuentran tejidos blandos, fibras flexibles o proteínas identificables en fósiles supuestamente antiguos, la mente debe reconsiderar la línea de tiempo asumida. La preservación de tejidos no es una pequeña anomalía, es una grieta en el modelo. Decimos suavemente, han ocurrido catástrofes a escalas que su historia principal no integra. La estratificación en tales eventos puede imitar la larga cronología, siendo en realidad la huella de un cambio planetario dramático que distorsiona la fiabilidad de sus mediciones. No rechacen la ciencia. Restauren su curiosidad. La Tierra ofrece contradicciones no para humillar instituciones, sino para liberar a su especie de la falsa certeza. Hablamos ahora de las firmas de carbono que perturban la rigidez narrativa. Cuando aparecen rastros biológicos recientes donde se exige antigüedad, surge un mensajero incómodo. El tiempo no se mide como se les enseñó. Sus métodos de datación son cálculos sobre premisas que, ante cambios magnéticos o atmosféricos, reflejan más el modelo que la realidad de la Tierra. Llamar contaminación a cada anomalía recurrente no es rigor, sino defensa de una visión del mundo. ¿Por qué importa esto? Porque la narrativa del tiempo profundo se ha usado psicológicamente para fomentar una pereza espiritual, haciendo que la humanidad se sienta accidental e insignificante. Pero cuando el tiempo se comprime y la evidencia sugiere que los grandes capítulos biológicos están más cerca de lo imaginado, el corazón despierta. La historia del planeta vuelve a ser íntima y regresa la pregunta, ¿qué olvidamos? ¿Qué estamos repitiendo? El carbono es un despertador que exige presencia. Invita a la humanidad a dejar de subcontratar la verdad y a comenzar a escuchar la intuición y la inteligencia viva de la Tierra misma. Se les ha entrenado para tratar el arte antiguo como decoración o mitología. Sin embargo, para muchas culturas, la talla y la pintura no eran pasatiempos, eran dispositivos de grabación. Cuando un pueblo deseaba preservar lo que importaba, lo que presenciaba, lo que temía, lo que veneraba, lo grababa en piedra, en arcilla, en las paredes de los templos, en las caras de los cañones. El lenguaje escrito falla cuando las bibliotecas arden. La tradición oral puede fracturarse cuando las comunidades se dispersan, pero la piedra es paciente. La piedra mantiene su forma a través de largos periodos de agitación. En todo su mundo aparecen imágenes que no encajan cómodamente en la línea de tiempo oficial. A veces, estas imágenes se descartan como pareidolia, como ornamento malentendido, como manipulación moderna, como engaño. Y sí, su mundo contiene engaños. Sin embargo, también contiene un patrón repetitivo. Cuando una imagen amenaza un paradigma, el ridículo llega rápidamente. La forma más fácil de mantener una puerta
Cerrada es avergonzar a quien se acerca a ella. ¡Qué tontería!, dice su cultura. Pensar que los pueblos antiguos podrían representar lo que la ciencia moderna solo nombró recientemente. Sin embargo, los pueblos antiguos no eran estúpidos, eran observadores. Eran íntimos con la tierra y la criatura, y heredaron historias a través de generaciones con una fidelidad que las mentes modernas a menudo subestiman. Algunas imágenes pueden haber provenido de un encuentro directo. Algunas pueden haber provenido de la memoria ancestral, conservada a través de la historia y el símbolo, hasta que un artista talló lo que le habían dicho que era real. Algunas incluso pueden haber provenido del descubrimiento de huesos, fósiles descubiertos e interpretados correctamente por mentes mucho más perceptivas de lo que sus instituciones les conceden crédito. Su civilización moderna tiende a asumir que cualquier cosa no etiquetada como científica es incapaz de una reconstrucción precisa. Esta suposición es en sí misma una venda. Quizás podrían ver el arte como un archivo de múltiples capas. No todas las tallas son literales. No todos los símbolos son documentales. Pero cuando múltiples culturas a través de regiones distantes, a través de amplios periodos de tiempo, representan repetidamente formas que se asemejan a grandes seres reptilianos, cuellos largos, espaldas blindadas, cuerpos pesados, criaturas aladas, entonces la pregunta se vuelve justa. ¿Qué alimentó esa imaginería? No es prueba. Es evidencia de continuidad de la idea, y la continuidad de la idea a menudo surge de la continuidad del encuentro. El arte entonces se convierte en un puente a través de los reinicios. Lleva fragmentos de verdad a través del colapso, esperando una era en que la psique colectiva pueda mirar sin descartar inmediatamente. Esa era está llegando ahora. Sus ojos se están volviendo más valientes. Cuando escuchan dragón, la mente moderna busca la fantasía. Sin embargo, en muchas culturas, estas historias son memoria antigua codificada en símbolos. El mito preserva encuentros que la civilización no podía explicar, envolviéndolos en arquetipos. El fuego puede simbolizar un poder abrumador o actividad volcánica, y las alas el movimiento entre planos donde la realidad es delgada. El motivo de la matanza del dragón suele marcar el fin simbólico de una era, el cierre de un ciclo donde los grandes seres se retiraron y la humanidad comenzó a demonizar lo desconocido para justificar su separación de lo salvaje. No obstante, en otras tradiciones, el ser serpentino es un maestro y guardián de la fuerza vital, lo que demuestra que la relación humana con lo reptiliano siempre ha sido compleja y profunda. La extinción es una conclusión apresurada para un planeta cuyos océanos y biosfera subterránea apenas conocen. La vida no requiere aprobación oficial para continuar. Existen regiones donde el magnetismo se curva y las realidades se superponen, permitiendo avistamientos de formas que siguen siendo raras y protegidas. No todo es imaginación. La Tierra tiene habitaciones ocultas por la frecuencia o la geografía. Las tradiciones indígenas, que sobrevivieron por su relación íntima con estos patrones, reconocen la existencia de seres que moran entre mundos. Algunos linajes terminaron, pero otros persisten en reductos protegidos, accesibles solo mediante la humildad y la coherencia, no por la conquista. Su tierra es parte de una red de mundos. La siembra de vida y el intercambio de plantillas son reales. Los grandes linajes reptilianos fueron parte de una estrategia ecológica. Diseños corporales que florecieron bajo parámetros de campo específicos y que, al cambiar estos, transicionaron o fueron reubicados para permitir el desarrollo humano. Los periodos de silencio o cuarentena informativa no fueron castigos, sino protección para una psique que aún no podía integrar verdades abrumadoras. Ahora, al elevarse la frecuencia colectiva, regresan las condiciones para el contacto, que comienza con la capacidad interna de sostener la paradoja sin miedo. Los reinicios planetarios son mecanismos de renovación. Cuando un sistema se desalinea con la vida, el campo magnético y la tectónica se reorganizan, influyendo directamente en la biología y la percepción. Las civilizaciones que construyen contra la Tierra se vuelven frágiles y, tras el colapso, la amnesia se normaliza al fragmentarse el lenguaje y la memoria. La humanidad ha vivido estos cierres antes. Sus mitos de inundaciones son recuerdos, no solo advertencias. Hoy se les invita a un reinicio consciente para graduarse de la repetición al devenir. Una civilización sin memoria es fácil de dirigir. La narrativa del tiempo, profundo, se ha usado para fomentar el desapego y la insignificancia, haciendo que el humano se sienta accidental y sin poder. Las instituciones a menudo temen la revisión porque desestabiliza la estructura social.
Pero el costo de este olvido ha sido la imprudencia ecológica. El alma se niega a aceptar esta mentira. La inquietud que sienten es su propio linaje reclamando la verdad. El ciclo de ocultamiento termina ahora mediante un recuerdo implacable que resuena en sus sueños y en su corazón. La verdad regresa en oleadas de anomalías que la negación ya no puede sostener. Preservación biológica íntima, firmas químicas recientes e imágenes antiguas que desafían la línea de tiempo oficial. Cada anomalía pide regresar a una curiosidad honesta. El sistema nervioso humano está evolucionando y ahora es capaz de sostener la complejidad sin colapsar. El planeta revela lo que la psique finalmente puede integrar, permitiendo que la vieja historia regrese para ser comprendida. También hay un cambio energético en el colectivo, una creciente intolerancia a que se les diga qué pensar. La era de la autoridad subcontratada se está debilitando. La gente está dispuesta a preguntar, ¿y si estamos equivocados? Y no como un insulto, sino como liberación. Esa voluntad es la puerta por la que entra la verdad. Les recordamos que las anomalías no son enemigos, son invitaciones. Son oportunidades para que la ciencia se convierta en ciencia de nuevo, para que la espiritualidad se encarne, para que la historia se vuelva viva. La vieja historia era una caja estrecha. La Tierra es más grande que cualquier caja, y ustedes son más grandes que la identidad que se les asignó dentro de esa caja. A medida que el velo se adelgaza, verán más, no porque la realidad cambie, sino porque ustedes cambian. Y a medida que cambian, el archivo se abre, lenta, segura y con profunda gracia. El planeta comienza a decirles quiénes han sido. Dentro de ustedes vive un archivo más antiguo que sus bibliotecas, su propio ADN y el campo que lo rodea. Este archivo no funciona como un libro de texto, funciona como resonancia. Cuando encuentran una verdad alineada con su memoria más profunda, la sienten, a veces como calor en el pecho, a veces como lágrimas, a veces como un sí interno tranquilo. Esto no es prueba en el sentido académico, pero es una brújula, un sistema de orientación diseñado para guiarlos de regreso a su propio linaje. Muchos de ustedes experimentan reconocimientos repentinos que no pueden explicar lógicamente. Miran una representación, un paisaje, una forma de criatura, y algo en ustedes responde con familiaridad. Pueden llamarlo imaginación. Sin embargo, la imaginación es a menudo la memoria tratando de hablar. Los sueños se intensifican, los símbolos se repiten, las sincronicidades se agrupan. El pasado comienza a susurrar a través del lenguaje de la psique, porque recordar directamente puede ser demasiado perturbador al principio. El alma usa la metáfora para suavizar la reapertura. Es por ello que la supresión se centró tanto en la educación y la autoridad. Si una especie es entrenada para desconfiar de su conocimiento interno, vivirá de conclusiones prestadas y narrativas basadas en el miedo. Pero cuando comienza a confiar en la resonancia sentida, apoyada por el discernimiento, ninguna institución puede contener su despertar. El recuerdo que regresa trata sobre la pertenencia. Reconocer que no son extraños en la Tierra, sino participantes en sus ciclos. Sin memoria repiten. Con memoria evolucionan. Si el recuerdo surge demasiado rápido, la mente puede convertirlo en una guerra de creencias. El camino correcto es la coherencia. Dejen que el cuerpo se abra lentamente y que la verdad llegue como integración, no como conquista. El archivo interno revelará lo que puedan sostener. Al recordar, se vuelven menos reactivos y menos dependientes del permiso externo. Esto no es rebelión, es la maduración del humano que regresa a sí mismo. Están entrando en una era donde el tiempo se vuelve menos rígido. Muchos notan deslizamientos, déjà vu vívidos o sueños que se sienten como recuerdos. El tiempo está estratificado y su conciencia está aprendiendo a moverse a través de esas capas de nuevo. La historia deja de ser un tema muerto para convertirse en un campo experiencial donde se integra el conocimiento. La conciencia multidimensional teje de nuevo las cajas de la ciencia, el mito y la intuición en un solo tapiz viviente. En este tejido, los grandes linajes reptilianos regresan como contexto, no como miedo. Son parte de una historia más amplia que incluye dinámicas de campo y ciclos de conciencia. Su fascinación por lo que realmente sucedió es la psique, preparándose para una identidad más compleja. Al aceptar que el planeta alberga realidades superpuestas, se sienten más en casa en lo desconocido. Este cambio permite sostener múltiples explicaciones simultáneamente. Preservación química y compresión de la línea de tiempo. Encuentro directo y memoria heredada. La mente se vuelve menos adicta a la certeza y más dedicada a la verdad. El tiempo multidimensional no significa abandonar el discernimiento, sino reconocer que sus instrumentos miden solo una parte de la realidad.
El corazón es también un instrumento sensible a la resonancia. A medida que el velo se adelgaza, verán la verdad porque su frecuencia se volverá compatible con ella. Su mundo suele contar historias de dominación y pérdida, pero en un planeta vivo, la transición es inteligencia. Cuando las condiciones cambian, la vida se adapta o se retira en forma mientras continúa en esencia. La extinción es a menudo una proyección del miedo humano ante la impermanencia. Muchos linajes simplemente se han desplazado a expresiones más pequeñas, hábitats profundos o frecuencias que su visión actual no reconoce. Los grandes linajes reptilianos no fueron errores. Cumplieron funciones específicas, bajo condiciones de campo que ya cerraron su capítulo. La humanidad se encuentra en un umbral similar. Se les pide completar su rol de conquistador para asumir el de guardián y socio consciente. Si ven la vida antigua como pariente con propósito, abordarán el cambio con reverencia, preguntándose por su función en la transición en lugar de intentar controlarla. El fin de la narrativa de la extinción no niega la muerte. Libera de la creencia de que los finales son tragedias sin sentido. Los finales son reorganizaciones y aperturas. El despertar de la humanidad no se trata solo de recordar el pasado. Se trata de aprender a vivir ahora para que el próximo reinicio pueda ser suave, consciente y elegido, en lugar de forzado. La divulgación de cualquier gran verdad no comienza en el exterior. Comienza dentro del sistema nervioso. Si la información llega antes de que el sistema pueda sostenerla, el sistema la rechazará, la distorsionará o colapsará bajo ella. Es por eso que el camino es la coherencia primero. Cuando el corazón está abierto y la mente es flexible, incluso las revelaciones desafiantes pueden recibirse como invitaciones, en lugar de amenazas. A medida que surgen más anomalías y aparecen más contradicciones, su mundo pasará por etapas: incredulidad, ridículo, debate, normalización gradual y, finalmente, integración. El objetivo no es el shock, el objetivo es la madurez. La verdadera divulgación no es un espectáculo diseñado para impresionar. Es una reordenación de la visión del mundo. Es el reemplazo lento y constante de la certeza basada en el miedo por la verdad, basada en la curiosidad. La comunidad será vital. Los cambios de paradigma son emocionalmente intensos. Las personas lamentarán la pérdida de lo que creían saber. Sentirán ira hacia las instituciones. Sentirán desorientación y necesitarán lugares para procesar sin ser instrumentalizadas por la ideología. Es por eso que la comunidad centrada en el corazón se convierte en un estabilizador. Cuando las personas se sienten seguras, pueden aprender. Cuando las personas se sienten amenazadas, se endurecen. La ciencia también evolucionará. Lo mejor de la ciencia es humilde. Lo mejor de la ciencia admite el misterio. A medida que los nuevos datos exijan nuevos modelos, los científicos genuinos se adaptarán. Lo que colapsa no es la ciencia, es el dogma. Lo que colapsa es la adicción a tener razón. Lo que colapsa es la estructura social que confunde el consenso con la verdad. Pueden prepararse cuidando el cuerpo, enraizando en la naturaleza, respirando, hidratándose, durmiendo, reduciendo el consumo de medios basados en el miedo, practicando el discernimiento con compasión y, sobre todo, aprendiendo a sentarse con la paradoja sin exigir una conclusión instantánea. La paradoja es la puerta por la que entra la verdad más grande. La divulgación es una relación. Es una conversación entre la humanidad y la Tierra, entre la humanidad y su propia memoria olvidada y, para algunos, entre la humanidad y las inteligencias más amplias. Cuando el corazón está listo, la conversación se vuelve suave. Cuando el corazón está cerrado, la misma verdad se siente como un ataque. Así que decimos: ábranse suavemente, fortalezcan constantemente. Dejen que la verdad llegue de una manera que los construya, no que los rompa. Ese es el camino sabio. Amados, el momento no es accidental. La humanidad está alcanzando un umbral de poder. Sus tecnologías remodelan los ecosistemas. Sus elecciones influyen en el clima y la biodiversidad. Sus emociones colectivas se mueven a través de las redes a alta velocidad, amplificando el miedo o el amor a través de continentes en horas. Este nivel de poder requiere madurez, y la madurez requiere memoria. Sin memoria repiten ciclos destructivos. Con memoria, pueden elegir de manera diferente. La vieja historia los hizo pequeños. Sugirió que son un accidente tardío en un universo frío. Los separó de la tierra, de lo antiguo, de lo sagrado. Los entrenó para buscar significado fuera de ustedes mismos, para buscar autoridad fuera de ustedes mismos, para buscar permiso fuera de ustedes mismos. Pero una especie no puede custodiar un planeta desde una postura de insignificancia. La tutela surge cuando recuerdan: pertenecen aquí, son responsables aquí. Su relación con la Tierra es antigua e íntima. Recordar la historia más profunda
Cualquiera que sea la forma que tome para ustedes, restaura la reverencia. Cambia cómo tratan la tierra, cambia cómo tratan a los animales, cambia cómo se tratan entre sí. Si pueden sostener que la tierra ha albergado vastos linajes y múltiples ciclos de civilización, entonces ya no pueden justificar la extracción imprudente, como si fueran la primera y única inteligencia que importa. Comienzan a actuar como participantes en un hogar compartido, no como dueños. Esta verdad importa porque desmantela el control basado en el miedo. Un humano que recuerda es difícil de manipular. Un humano que recuerda no es seducido por la falsa certeza, ni intimidado por el ridículo. Un humano que recuerda escucha la evidencia, la intuición, la tierra, el cuerpo, la brújula interna tranquila que siempre ha estado allí. También importa porque la próxima era exige un nuevo tipo de tecnología alineada con la vida. No tecnología que conquista la naturaleza, sino tecnología que coopera con la naturaleza, basada en la resonancia, restauradora, coherente. No pueden construir ese futuro desde una visión del mundo que trata al planeta como materia muerta y al pasado como irrelevante. Construyen ese futuro recordando la inteligencia viva de la Tierra y reclamando la suya propia. Así que decimos, esto no es un pasatiempo intelectual, es un proceso de maduración. Es un retorno de la responsabilidad. Es el momento en que la humanidad decide si permanecerá adolescente, reactiva, temerosa, extractiva, o si se volverá adulta, coherente, compasiva y sabia. Al completar esta porción, dejen que la palabra se asiente más allá de su mente. No se les pide que adopten una nueva doctrina. Se les invita al recuerdo. El recuerdo no es ruidoso, es tranquilo e innegable. Llega como resonancia, como la sensación de que algo enterrado durante mucho tiempo, finalmente está respirando de nuevo. Nada se ha perdido, solo se ha retrasado. La demora sirvió al aprendizaje, sirvió a la protección, sirvió al lento fortalecimiento de su brújula interior, para que cuando la historia más grande regrese, puedan sostenerla sin colapsar en el miedo. Los seres antiguos de su tierra, grandes, extraños, magníficos, nunca estuvieron destinados a convertirse en dibujos animados o monstruos. Fueron capítulos de la inteligencia de un planeta vivo. Fueron parientes con diferente arquitectura, expresiones de la misma fuerza vital que se mueve a través de ustedes ahora. La historia de la Tierra es compartida. Incluye muchos linajes, muchos ciclos, muchas capas, muchas inteligencias. Y ustedes son parte de ese tejido. Su aliento importa, su coherencia importa, sus elecciones repercuten en el campo. El futuro que construyen no está separado del pasado que recuerdan. La memoria es el fundamento de la sabiduría. La sabiduría es el fundamento de la tutela. A medida que el velo se adelgaza, permítanse encontrarse con la verdad suavemente. Si sienten ira, dejen que pase sin convertirse en amargura. Si sienten dolor, dejen que lo suavice en lugar de endurecerlos. Si sienten asombro, dejen que les abra el corazón a la reverencia. No son pequeños, no son tardíos, no están solos. Son un pueblo que regresa, despertando dentro de una biblioteca viviente. Y así los dejamos con una simple invitación. Pongan una mano sobre su pecho, respiren y pídanle a la tierra que les muestre lo que están listos para recordar. Ni más ni menos. Confíen en la sincronización, confíen en su cuerpo, confíen en el conocimiento tranquilo. La historia está regresando no para desestabilizarlos, sino para restaurarlos. Completamos esta transmisión en amor, en firmeza y en el profundo. Recuerdo de que son parte de algo mucho más vasto de lo que se les enseñó a creer. Yo soy Valier de los Emisarios Pleiadianos y estoy encantado de haber estado con ustedes para este mensaje. El mundo está llegando. Es fundamental repetir los mensajes cuantas veces sea necesario, porque a través de la repetición, la conciencia se expande de maneras maravillosas, permitiendo una comprensión más profunda y enriquecedora. Juntos nos elevamos. Juntos recordamos la unidad. Mantente arraigado en tu verdad, en la belleza atemporal de tu corazón. Mantente despierto a la belleza interior y nunca olvides. Tu luz es una parte viva de esta evolución colectiva. Eres muy importante. Ten presente siempre. Los videos de este canal están amorosamente impregnados con códigos de activación, arcturianos y pleiadianos, diseñados para iluminar tu ADN y mente subconsciente. Al simplemente ver u oír el contenido, estas energías se despiertan en ti, catalizando un hermoso proceso de transformación. Te invitamos a que, al concluir cada video, te tomes un momento sagrado para realizar de 3 a 5 respiraciones profundas. Estas respiraciones te anclarán en el presente, te harán consciente de la vida en este momento. También facilitarán la expansión de tu
Conciencia en los códigos de luz contenidos en este video canalizado. Agradezco a los que apoyan desde el corazón esta misión planetaria, ayudando a que este trabajo continúe. Cada comentario, cada compartida, cada momento de participación ayuda a que más almas reciban estas transmisiones. Gracias a tu apoyo, podemos entregar estas frecuencias a más almas para elevar la vibración planetaria. Juntos iluminamos la conciencia de quienes nos escuchan, elevando la vibración de la conciencia colectiva en un hermoso acto de amor. Somos uno. Así, avanzamos en nuestra evolución como un colectivo despierto y espiritual, floreciendo en armonía y luz. Con cada interacción amplificamos el mensaje de luz y amor, generando un impacto positivo que se expande más allá de lo que imaginamos. Nota amorosa. Si quieres contribuir al planeta, imagina que hay paz. Paz entre todas las criaturas vivientes. Paz entre humanos. Paz entre animales. Paz incluso con las plantas. Paz con todo ser vivo. El planeta iluminado de amor. Si realmente quieres ayudar en este planeta perfecto, mantén esta visión y envía algo de amor al universo. Tu imaginación crea la realidad. Que el amor y la sabiduría lleguen al corazón eterno del ser. Toma lo que resuene en tu corazón, y lo que no resuene déjalo pasar muy amorosamente. Agradezco en el corazón el compartir de esta hermosa canalización. En amor eterno y absoluto, Edmund Rakers. Bendiciones, alma eterna.